abstracción. Okay. Hoy es una clase de abstracción. Listo. Pues vamos a ante todo a hacer un ejercicio de abstracción, ¿vale? Entonces, para eso vamos a tener un cuadro, ¿vale? Yo los invito a que entren a la plataforma, a cualquiera pues que ustedes conozcan de diseño, digamos de diagrama de clases. Yo utilizo miro.com, ¿cierto? Me gusta miro.com, es sencilla, es como un tablerito para mí, y pues para las clases por lo menos la utilizo. ¿Listo? Entonces tengan abierto entonces, los que puedan, Visual Studio por un lado y por el otro la herramienta para que ustedes prefieran para hacer diagramas de clase. ¿Listo? Preferiblemente en línea, no se pongan a descargar nada. ¿Okay? Bueno, listo. La clase de hoy, como digo, es de abstracción. Entonces, para eso vamos a hacer un ejercicio donde hayan varias clases. Vamos a ubicar clases. Más que nada hacer eso, ubicación de clases. Entonces, yo he escogido uno de los ejercicios de las fases que más me gustaron en el curso de programación de la UNAD. Este banco de problemas me gustó, ¿cierto? Porque hay ciertos ejercicios que condensan lo que hemos visto hasta el momento. Ok, aquí hay algunos ejercicios así, y quisiera que desarrolláramos alguno de ellos. Me gusta mucho uno que es de un taller. A ver, un taller, creo que se me pasó. Bueno, taller de motos, ¿cierto? Taller de motos El Maquinista. Listo, vamos a leer, porque es que esto es súper importante, chicos, en la programación, que poco se habla de esto porque, digamos, está más relacionado a el mundo de la lectura, ¿sí? Pero en el mundo real de la programación, la abstracción, es decir, pasar de lenguaje natural, del lenguaje humano, a código, implica abstracción, ese tránsito de hacer un modelo de la vida real hacia un lenguaje de programación o hacia un software creado ya, esa abstracción, ese tránsito que hay allí. Muchos de los estudiantes de programación de todos los lenguajes, no importa cuál, tienen esta gran dificultad. Y les digo porque yo tengo más de aproximadamente, bueno, y de forma, en la actualidad tengo aproximadamente unos 30, casi 40 alumnos. ¿Listo? Y la gran mayoría tienen problema de abstracción. La gran mayoría, o sea, es un problema frecuente. ¿Por qué? Porque por lo general no se aprende programación con estos ejercicios de abstracción. Entonces, para mí es importante que hagamos un stop en lo que hemos visto hasta ahora de programación orientada a objeto y veamos abstracción. Me refiero a algunos alumnos, no como ustedes, sino como alumnos que tienen cursos ya más avanzados. Por ejemplo, yo estoy dando un curso de MVC. Entonces, digamos que les pongo un ejercicio sencillos y la gran traba de esos alumnos es que no saben sacar clases, no saben abstraer. ¿Listo? Son alumnos que no estamos viendo desde cero como ustedes, ¿cierto? Son alumnos que de otra universidad, de hecho, que digamos los cogí ya con bases de programación. ¿Listo? Entonces empezamos de una vez con MVC y han resultado pues que tienen muchas falencias en abstracción. Es un tema que a mí me preocupa mucho. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio de abstracción. En este pequeño párrafo que comprende este ejercicio ya hay abstracción para hacer. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Entonces primero dice, el taller de motos El Maquinista recibe motocicletas. Hasta allí. Hasta aquí. ¿Ok? ¿Cuántas clases ven? No importa. Hagan una estimación. Ahí yo veo 2 clases. ¿Cuántas clases ves? ¿Cuáles son? El taller Sí. y motocicletas. Perfecto.
Ok, vamos teniendo una idea, perfecto, más o menos de qué trata. Puede que, digamos, en medio de la lectura uno atine, después replantee, después diga, no, definitivamente esto no es clase. O lo que yo creía en un principio que era un atributo, resultó ser una clase, ¿cierto? A medida que uno va leyendo, uno va, digamos, buscando digamos, dibujando esos diagramas en la mente, poco a poco. Cuando yo veo que algo que consideré en un momento atributo, pero después veo que tiene como más atributos ella misma, por ejemplo, yo consideré que en un momento digamos, una fecha era un atributo, ¿ok? Pero después veo que tiene otros atributos en sí misma. Tiene unos atributos, por ejemplo, tiene el día, tiene la hora, podría ser una zona horaria, dependiendo de lo que estemos programando, ¿cierto? Entonces uno ve como que tiene más, tiene años, tiene no sé qué, tiene más atributos. Y yo digo, bueno, entonces esto no es un atributo simple, esta es otra clase. Ya decidiré si es un datetime, que es el que se utiliza en programación, en C#, o si yo creo mi propia clase para esa fecha. Pero cuando yo veo que algo tiene más atributos, entonces yo empiezo a sospechar que eso es una clase. ¿Listo? Entonces, taller, dice Javier, ¿ok? Taller debe tener un nombre, ¿sí? Debe tener una dirección, debe tener unas operaciones especiales como, digamos, hacer un servicio, etcétera. Ya vamos a ver de qué trata el ejercicio, ¿verdad? Pero de entrada esas dos observaciones, como dice Javier, un taller, ¿cierto? Y motocicleta, pues motocicleta empieza a ser un sujeto importante porque es sobre el cual vamos a trabajar. Digamos, es donde se va a centrar, es la razón de ser, ¿no? Las razones de ser de la aplicación va a ser administrar un taller para arreglar motocicletas. Entonces yo sospecho por ahí que esas dos son clases de alto cilindraje para realizar las respectivas revisiones y requiere una aplicación que le permita registrar los servicios generados a sus clientes. ¿Cuántas más podemos añadir? Aquí veo clientes, ¿cierto? ¿Qué otro además de cliente ven, chicas? ¿Qué otra clase podrían ver allí? Una clase así de colección. Ok, ¿qué puede coleccionar? No, todas las motos que va a recibir. Ok, motocicletas, correcto, muy bien. Puede ser una clase que coleccione motocicletas. Perfecto, muy bien. ¿Qué otras pueden ver? ¿Qué otras se pueden? Los servicios que se ofrecen. Los servicios, ¿cierto? Ok, ¿en qué consiste un servicio? ¿Podría consistir en qué? Bueno, vamos a ver, queda una pregunta allí en el aire, ¿cierto? Pero podría ser, es una clase también. Y no es un servicio, sino servicios, ¿cierto? Entonces, lo que dice Daniel, puede ser algo que coleccione los servicios. Bien, podría ser así. Entonces, para cada motocicleta se debe tener un registro del ingreso al taller y las observaciones por parte del cliente. Aquí estamos repitiendo las mismas clases. Taller, cliente, motocicleta, ¿cierto? Y las operaciones. También debe existir un registro de la salida del taller con las novedades, ¿ok? Ahí vamos viendo, vamos ubicándonos, ¿ok? Ese registro, ¿cierto? Un registro de entrada, un registro de salida, ¿en qué consistirá? Bueno, hay que indagar un poco más, ¿listo? Y otra de arreglos hechos por el mecánico en caso de que se requiera inventariar cambios repuestos en la motocicleta al entregarla. Ok, aquí, en este último párrafo, ¿qué otras clases se imaginan que pueden estar? Vamos a entender primero, digamos, la situación, ¿ok? Es un taller de motos. ¿Qué quiere que haga el taller de motos? Ok, el taller de motos quiere que haga un registro de los servicios, ¿ok? Y ¿en qué consiste registrar servicios? Dice, para cada motocicleta se debe tener un registro del ingreso al taller y las observaciones de parte del cliente. Vámonos al mundo real. Ok,
la moto llega, ¿cierto? Y el registro al taller, el ingreso al taller se realiza. Entonces, un ingreso, por ejemplo, podría consistir en una fecha, ¿cierto? Podría consistir en una motocicleta, ¿cierto? Debe tener un ID, un ingreso. Entonces yo voy como imaginándome, ok, un ingreso es como eso, como un registro de ingreso, ¿listo? Un registro de las características de lo que se va a hacer, de lo que se registró al principio de un servicio, ¿cierto? Entonces parece que ingreso hace parte de servicio, es decir, es un atributo de servicio. Un ingreso es un atributo, al parecer, de un servicio, ¿cierto? Pero ingreso adicionalmente parece que tiene sus propios atributos, ¿cierto? Una nota de ingreso, por decirlo así, o un registro de ingreso, parece que tiene sus propios atributos, porque en un ingreso no es lo mismo que una salida. En un ingreso se registra, por ejemplo, un ID de ese ingreso, ¿cierto? Se registra la fecha de ingreso, la moto, el cliente, las causas, por ejemplo, de la consulta. Entonces uno, fíjense que va imaginándose cómo puede estar funcionando en términos generales, pero también en términos muy particulares, ¿sí? Primero, entender qué debe hacer la aplicación. Ese es digamos, una de las primeras, de lo fundamental, ¿sí? No es quedarse en la letra menudita allí, sino en términos generales, bueno, ¿qué es lo que quiere que haga esto? ¿Okay? ¿Qué es lo que quieren de mí como programador? Ok, necesito que cuando llegue una motocicleta se haga un registro de su ingreso. Ok, entonces yo tomo acá nota, ¿cierto? Vamos a hacerlo en un bloc de notas nada más. Así a grosso modo, ¿no? Son borradores, uno hace a veces, ¿vale? Entonces en un ingreso, ¿cierto? Se realiza el ingreso, se registra la motocicleta, ¿cierto? Se registra el cliente, está la fecha, eso es un ingreso, ¿vale? Está la fecha, ¿qué más? La causa u observaciones. ¿Qué más puede ser un ingreso? ¿Listo? Ahí, a grosso modo, puede implicar todo esto. Eso es lo que me imagino que interesa registrar en un ingreso. ¿Ok? Bien, ¿qué otra cosa puede observarse aquí en un ingreso? Dice, lo que me puedo imaginar, dice, también debe existir registro de salida del taller, ya eso es otra cosa, y otros arreglos hechos por el mecánico en caso de que se requiera inventariar cambios de repuesto en la motocicleta entregada. Entonces, hay unas observaciones allí, bueno, las causas de por qué, digamos, se lleva la motocicleta al taller, ¿cierto? Ahora, me imagino yo también aquí mecánico por el mecánico, o sea, yo me puedo imaginar que en un taller deben haber al menos dos mecánicos, quizás si es un taller muy pequeño uno solo, pero incluso si hay uno solo, yo no puedo restringir al hecho a imaginarme de que siempre va a ser uno solo, pueden haber varios, ¿cierto? Entonces este registro, este registro de ingreso, yo también puedo adjudicarle un mecánico, ¿cierto? Aquí me faltó fecha, me faltó y el principio. Como toda clase debe tener como un ID, porque van a haber muchos ingresos. Entonces tenemos un ID, una fecha de ingreso, una motocicleta, un cliente que corresponda. Bueno, ya había puesto fecha acá. Observaciones y el mecánico asignado, ¿cierto? Mecánico es otra clase, es un atributo de ingreso. Fíjense que ingreso, entonces podemos concluir que ingreso es una clase y que tiene todos esos atributos, pero dentro de esos atributos hay otras clases, está motocicleta, está cliente, está mecánico, ¿cierto? Entonces podemos ir allí imaginando, intuyendo, organizando, ¿ok? Bien, ¿qué es una salida? Por ejemplo, una salida, a cada motocicleta se debe tener registro de ingreso al taller por parte de observaciones del cliente, ok, observaciones ya está, también debe existir registro de salida. Ok, entonces vamos a mirar, así como hay ingreso, hay salida. ¿Y en qué puede consistir una salida? Dice, novedades, ¿sí? Con las novedades. Novedades quiere decir como que... las novedades quiere decir como observaciones de salida. También
es como observaciones, ¿cierto? Son como observaciones. ¿Listo? También una salida pues no está asociada libremente. Esa salida debe tener un ID en sí misma. Toda clase debe tener como una identificación, ¿vale? Toda clase debe tener algo que lo distinga, como una cédula, que de tal manera que cada objeto que se instancie de esa clase tenga una identificación única. ¿Listo? Eso es importante también. ¿Ok? Se va a ver mucho más cuando veamos, cuando vayamos a meter todo esto en una base de datos. Entonces, ID de la salida, las observaciones, pero también esta salida, obviamente, por razones de lógica del negocio como tal, debe estar asociada a un ingreso. ¿Sí o no? Una salida debe estar asociada a un ingreso. Entonces, cuando está asociada a un ingreso, quiere decir que debe tener un ingreso allí, un objeto de tipo ingreso. ¿Listo? Es decir, la salida le corresponde un ingreso, y en ese ingreso como tal está todo lo demás. Está la motocicleta, el cliente, las observaciones. O sea, con este atributo yo cargo todos estos otros, ¿sí? Porque ya lo tengo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos podemos, qué otro, estando aquí en salida, qué otro atributo estiman ustedes que puede haber allí en salida? ¿Qué otro atributo ven? Una fecha. Una fecha, correcto, muy bien. Observaciones, fecha, ¿qué más? Un valor a pagar. Excelente, un valor, porque si no, ¿cuál es el negocio, cierto? Excelente. Un valor, ¿qué otra cosa puede ser? Los repuestos irían observaciones o irían por aparte. Los repuestos irían aparte. Yo intuyo eso. Repuestos deben ir aparte. Entonces, repuestos, ¿vale? Muy bien, excelente. ¿Ok? Creo que ahí estamos bien. ¿Listo? Entonces, básicamente tiene estos dos comportamientos. Tiene un ingreso y tiene una salida. Digamos que todo esto, todos estos dos, digamos, estas dos clases se registran en algo que las compacte. Puede ser como un registro, ¿sí? Podría ser un registro, es decir, una clase llamada, por ejemplo, registro, donde haya un ingreso y su respectiva salida. Podría ser así, o lo podríamos dejar así, de esta manera. ¿Listo? También podría ser. Esta podría ser una clase y esta podría ser la otra. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa entonces vemos aquí? Ok, tenemos trabajo. ¿Por qué? Porque yo veo que motocicleta es otra clase, cliente es otra clase, mecánico es otra clase. Entonces ya de entrada podemos ir ubicando las clases base. ¿Listo? Las clases base. Entonces, mecánico y cliente son dos personas, ¿cierto? Entonces, como son dos personas, yo pongo aquí persona, ¿vale? Y de esa clase persona, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la clase qué? ¿De quién y quién? Completen la frase. ¿Qué podemos hacer allí? Persona es en general. Persona tiene un ID, ¿cierto? Salió re pequeño. Persona tiene un ID. A ver. ¿Qué más puede tener una persona? Nombre. Personas en general. Correcto. Nombre. Nombre. ¿Cierto? Puede tener, por ejemplo, una dirección. O un celular. Un número, ¿cierto? Número celular. Pongámoslo allí. ¿Listo? Ok. Podríamos aquí hablar de herencia, o no podemos hablar de herencia aquí. Sí, claro. ¿Quién va a heredar de persona? Clientes y mecánico, diría yo. Perfecto. Cliente, ¿cierto? Y la clase mecánico.
Mecánico. ¿Listo? Perfecto. Ok. ¿Qué atributos le podemos poner a cliente? Que ya no sean ID, nombre y número, porque los va a heredar, ¿cierto? ¿Qué atributos los podemos poner, chicas? Dirección. Están las chicas muy calladas hoy. Dirección. ¿Sí? Dirección. El tipo de moto, ¿no? ¿Perdón? El tipo de moto. Marca de moto o algo así. El tipo de moto es discutible, ¿sabes? Es discutible. Un cliente, uno imagina que el cliente tiene una moto, ¿cierto? Entonces amarramos un cliente a una moto o lo tratamos de forma independiente a la moto. Porque un cliente puede llevar un día una moto, al otro día puede llevar otra, o puede ser una empresa que tiene muchas motos, ¿cierto? ¿Y dónde interesa almacenar el dato de la moto? ¿En el cliente o en un registro? En un registro de ingreso. Habíamos dicho que en el registro de ingreso, ¿no? Es decir, aquí en registro de ingreso es donde voy a relacionar la motocicleta con un cliente. Y eso es independiente, ¿ok? No amarro el cliente a la motocicleta. Lo amarro en esta clase, pero no en la clase misma cliente. ¿Sí se entiende? Es decir, aquí es donde yo lo relaciono, en la clase ingreso. ¿Ok? En esta clase ingreso. Aquí lo relaciono, sea cual sea el cliente, sea cual sea la motocicleta. Los llamo y los relaciono aquí. Queda el registro. Tal cliente entró con tal motocicleta. ¿Se entiende? Pero en la clase misma como tal, no es muy conveniente porque la amarra el cliente a esa motocicleta. ¿Me entiendes? Esa es una buena aseveración porque es necesario discutir eso. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué otro atributo? Cliente, ¿qué otro atributo puede tener? ¿Ah? ¿Nada más? Ingreso. Ingreso. O sea, una nota de ingreso. No, si puede asociar la clase de ingreso. Es que fíjense que ingreso tiene un cliente. ¿Ok? Tiene un cliente. Un cliente es una persona, pónganla sola. No la amarren visualmente a otro objeto. ¿Sí? Porque ya lo tenemos acá relacionado a una motocicleta, a un servicio. ¿Listo? A unas observaciones, a un mecánico, ¿cierto? Lo vamos a llamar para meterlo aquí y dentro de esta clase ingreso es donde vamos a relacionar y armar el servicio. ¿Se entiende? Pero la clase como tal cliente es independiente. Va a alimentar a ingreso, pero ella en sí misma es una clase independiente, solitaria, que va a ser consultada, va a ser llamada por el ingreso. ¿Listo? Dentro de ella no hay otro ingreso. Ella es independiente. ¿Se entiende? Esa es la forma en que se debería extraer. Darle la independencia a ciertas clases para que, digamos, sean consultadas por otras clases. El cliente como tal es un sujeto suelto. Imagínenselo completamente suelto, solo con unos datos al lado de él, como cuando estamos iniciando un videojuego. Ok, un personaje solo tiene nombre, dirección y quizás alguno otro por ahí. ¿Listo? Y se va a relacionar en esta clase ingreso a una motocicleta, a una observación, a un mecánico, a un servicio. ¿Listo? ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué más puede haber en un cliente? Quizás nada más, quizás solo dirección. Vamos a ver después, ¿ok? Listo, mecánico. ¿Qué más puede haber en mecánico?
Nombre mecánico, ¿no? Nombre No, porque... está heredando de persona, ¿cierto? Ajá. Ajá. De pronto mis cargos que tengo. Una especialización o un cargo, ¿cierto? Cargo, especialización. Cargo, un sueldo, por ejemplo. Estamos pensando que mecánico es un funcionario, ¿cierto? Debe tener un sueldo. Eso lo diferencia de las otras entidades de tipo persona. Tiene un sueldo. ¿Ok? Hasta el momento solo podríamos imaginar ahí. ¿Ok? ¿Cierto? Quizás una especialización, no sé si eso haya en el mundo de lo mecánico. Si yo como programador no lo sé, ¿qué tengo que hacer? Consultar a mi cliente y decir, bueno, ¿qué quiere usted un mecánico? ¿Qué quiere saber o almacenar de un mecánico? Ok, yo quiero almacenar su nombre. Ahí tú dices, no, ya solo tengo en la clase persona. ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame más. Además del sueldo, del cargo, ¿qué más quiere? Y el cliente va a ir diciéndote. En este caso, el cliente es este texto. De ahí está todo. ¿Ok? Bien. Muy bien. Entonces, entre estas dos vamos a establecer una relación de herencia. ¿Listo? Vamos a establecer una relación de herencia. La herencia se simboliza con estos símbolos. Esta flecha vacía al final, ¿cierto? Esta flecha vacía al final. Pero aquí me he equivocado de sentido. Es hacia el otro sentido. ¿Sí? Es hacia allá. Y buscamos esa flechita. Aquí, esta flechita vacía. ¡Pum! Ponemos ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente hereda de persona. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Y lo mismo hacemos. Entonces, espero que lo estén haciendo también. En lo posible. También de... hay formas más estéticas de hacer esto, chicos. Pero bueno, vamos a hacerlo así. ¿Ok? Bien. Entonces ahí tenemos las tres primeras clases. Las dos primeras clases básicas de mi sistema. Cliente mecánico. ¿Qué otra clase básica ven aquí? Una clase que sea básica. Independiente a ingreso. Pero que alimenta ingreso. La clase motocicleta. ¿Cierto? ¿Sí o no? La clase motocicleta, ¿por qué? ¿Por qué es una clase motocicleta? Aquí me puede decir por qué podemos ver a motocicleta como una clase. Porque tiene sus propios atributos. Excelente. Esa es la respuesta, porque tiene sus propios atributos. ¿Y cuáles son los atributos de una motocicleta? Sí, dibujando. Marca. Modelo. Modelo. Eso, muy bien. Estamos viendo Sí, la ¿verdad? motocicleta, cilindraje, exactamente. Cilindrada también se puede poner. Sí, señor, así es. Todos los detalles. Los principales, los primeros que me imagino, porque son los principales, digamos, los que lo diferencian de los demás motocicletas, ¿cuáles son? ¿O cuál es? Como el identificador de la motocicleta, ¿cuál es? La placa. La placa. La placa es importante. La placa es importante porque es la identificación. Si se dan cuenta, aquí en todas las clases se va haciendo necesaria una identificación, de tal forma que cada objeto que surge de esta clase tenga una identificación única. ¿Ok? No se va a confundir con un montón. Necesito identificarla de forma única. ¿Ok? Entonces tengo una placa. Ese es el identificador. Ese es el identificador. No hay más. O sea, se supone que no hay placas repetidas. Entonces lo asumo como un identificador. Placa. Habían dicho que modelo. ¿Cierto? Marca. ¿Listo? Cilindraje, por ejemplo. Y si el cliente considera que hay más atributos, entonces yo los asumo. Por el momento podríamos decir que estos. ¿Ok? Entonces tenemos esta clase motocicleta. Perfecto. Bien, ¿qué otra? Servicios. Servicios. No está. Vale, aquí estoy hablando de repuestos, ¿cierto? Repuestos.
Pero aquí el atributo, esto implica que hay algo llamado repuesto, ¿sí o no? Ahí implica que hay un repuesto. Pensemos en repuesto. ¿Qué es un repuesto? ¿Tiene sus propios atributos repuesto? Estamos viendo fíjense que vamos de atrás para adelante ahora. Primero de lo general a lo particular, ¿cierto? Es decir, del texto vamos y creamos estas dos clases principales y luego estamos desmenuzando cada uno de sus atributos. Y ahí identificamos otras clases, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, repuesto. Entonces vamos de las clases que engloban a otras, ¿cierto? Y de sus atributos estamos empezando a sacar las clases independientes, las que alimentan a las clases más complejas. Entonces estamos viendo repuesto, ¿ok? Repuesto, ¿vale? ¿Qué atributos puede tener un repuesto? ¿Qué se imaginan? Porque no somos dueños de un taller, ¿cierto? Eso debería, digamos, tendríamos que asumirlo de una hoja, de un documento, ¿vale? Entonces, de ahí nos podrían decir... Tiene nombre. Tiene el ID, primero el ID, ¿ok? Lo que lo identifica de todos los demás, siempre. ¿Listo? El ID, como, digamos... De pronto los repuestos tienen un serial, eso es lo que yo creo. El serial quizás, eso habría que preguntarle al cliente, pero vamos a asumir que es un ID. ¿Listo? Primero, como principal atributo siempre aquello que lo diferencia de los otros. Entonces tenemos un ID. ¿Qué más podemos tener? Tiempo de garantía, ¿será? Nombre y valor. Ok, nombre. Vamos de lo más esencial, ¿listo? Porque o sea, pues tiene que tener un nombre, ¿cierto? Un ID es un número, algo así, un código, pero también tiene que tener un nombre. Yo no sé, qué sé yo, una bujía, ¿cierto? Una simple tuerca, etcétera. Bueno, nombre, ¿qué más puede ser? Un precio, un valor, ¿cierto? Un valor. En términos básicos, podría ser eso. Podría ser un atributo como la garantía, ¿cierto? Vamos a dejarlo hasta allí, de forma sencilla, pero podría tener una garantía. Y fíjense que ahí se puede ir complicando más. Ahora, repuesto. Esto es un repuesto, uno solo, ¿cierto? Bien, pero ¿dónde ubicamos repuesto? ¿Están los objetos por ahí sueltos o dónde los ubicamos? Porque estamos hablando de que en esta clase hay repuestos, ¿cierto? Ok. A mí como programador, me gustaría crear un almacén. ¿Y qué es un almacén? Es una clase que me verifica si el repuesto existe, que me mande una notificación si el repuesto está en un stock bajito, ¿cierto? Que me mande, digamos, que me dé un informe en términos generales de los repuestos, ¿cierto? ¿Ok? Aquí en repuesto podríamos agregar otros atributos. Vamos a dejarlo ahí. Podría haber clase, ¿cierto? Bueno, etcétera. Ahora, la clase almacén que yo me estoy imaginando puede digamos, informarme acerca de el conjunto de repuestos. Es decir, la clase colección de repuestos. La clase colección de repuesto puede ser un almacén. ¿O no? Y miren por dónde vamos. Estamos programando un sistema completo. Digamos que no vamos a hacer una cosita ahí de 3, ¿sí? Estamos haciendo abstracción, ¿listo? De todo lo que implica el texto que nos dio el cliente. Ok, un almacén. El almacén tiene repuestos, es decir, es la clase que colecciona a repuesto. Ok, repuesto. Tiene un listado de repuestos. Vamos a representarlo como si fuera así, ¿listo? Y ya de entrada tenemos que ir viendo claro qué tipo de operaciones debería saber o debería realizar o permitir realizar la clase almacén. ¿Alguien recuerda qué tipo de operaciones hace la clase colección? Las clases, ¿qué tipo
de tipo colección, las que coleccionan a otras, ¿qué tipo digamos, de operaciones pueden hacer? ¿Qué leer, correcto. ¿Qué más? ¿Deberían? ¿Qué más? Recibir. ¿Perdón? Agregar y eliminar. Agregar, eliminar, crear, ¿cierto? Es decir, aquí, desde esta clase, vamos a crear un repuesto, ¿cierto? Vamos a verificar la existencia de un repuesto, porque, digamos, un mecánico requiere un repuesto de almacén, pero no necesariamente tiene que existir, ¿cierto? Pudo haberse agotado, o necesita tantas unidades y no alcanzan, ¿cierto? Entonces, esta clase me debería permitir hacer ese tipo de consultas, ¿ok? Debería saber cuántos repuestos de tal tipo hay, ¿cierto? Puede ser así. Cuántos, no sé, pongámosle, Javier, tú que sabes de motocicletas bastante, un nombre de repuesto cualquiera, en particular. No sé, un cilindro. Un cilindro, ok. ¿Cuántos cilindros tengo disponible en mi taller? Eso lo debería hacer la clase almacén, ¿cierto? Almacén, digamos, son ese tipo de clases en los negocios tan esenciales que lo encuentra uno en todo. A veces se llama almacén, a veces se llama bodegas, ¿cierto? Pero es clase de tipo colección, ¿vale? Almacena repuestos. Y pueden ser todo lo compleja que uno se alcance a imaginar, ¿ok? Entonces, pero bueno, aquí vamos a tener pendiente que esta es una clase que colecciona repuestos, ¿vale? Eso es almacén. Y que el taller se va a entender con almacén, no directamente necesariamente con la clase repuesto, pero sí con almacén porque le va a hacer consultas, ¿ok? Hazme esta consulta, ¿hay este tipo de repuesto? ¿No hay? Etcétera, etcétera. Entonces, esta clase está claro que debería permitir agregar repuestos al almacén, ¿cierto? Retirar darme un repuesto, ¿sí? Cuando uno quiere que un servicio salga a un repuesto, en almacén debería quedar ese registro de salida, ¿ok? Cuando ingresa un repuesto o un conjunto de repuestos, allí debería también quedar almacenada esa información, no en repuesto, por supuesto, ¿ok? Entonces debería permitirme crear, eliminar, hacer ese tipo de operaciones de tipo colección, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Bien, ahí mira, vamos alimentando esto. Esto es a grosso modo, vamos a ir relacionando luego cómo digamos, hay unas clases que siempre articulan a los demás. Estos parece que están un poco sueltos, ¿cierto? Esos 4 grupos, 1, 2, 3, 4, están un poco sueltos ahora mismo, pero bueno, estos sí van unidos, ¿ok? Entonces hay 2 grupos y una clase un poquito más suelta, ¿vale? Entonces ahí vamos creando, abstrayendo un poco la situación. ¿Listo? Bien. ¿Con qué continuamos? Con un ingreso, ¿cierto? La clase ingreso. Ya tengo de ingreso, tengo esos atributos y ya yo tengo todas esas clases. Tengo motocicleta, tengo cliente, tengo mecánico, ¿cierto? Observaciones yo me la puedo imaginar como un string, simplemente, como un párrafo. Ok, la motocicleta en todo por tales motivos y tal y tal y tal. ¿Sí? Es como un diagnóstico, digamos, de entrada. ¿Okay? Entonces, ya yo puedo programar ingreso, porque tengo las clases que la componen, ya hechas, ya diseñadas, quiero decir. Entonces, me dispongo a hacer ingreso. ¿Se entiende hasta ahora todo esto, chicos? La abstracción es importante, el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio es importante, por eso yo decido en esta clase hablar de ello. Es importante que empecemos, cuando estamos en programación orientada a objeto, pensamos en conceptos, herencia, tal, ¿sí? Pero, como programadores que utilizamos este instrumento llamado programación orientada a objeto, la abstracción es importante. Y fíjense que aquí no hemos tocado ningún tema teórico. Estamos hablando de la vida real, ¿ok? De la vida real. Y estamos hablando un poco también de las clases. Es decir, estamos haciendo un puente entre lo que necesito para programar y el mundo real. Eso es abstracción,
¿ok? Súper importante que lo ejercitemos, ¿ok? Vale. Entonces tenemos otra clase, ¿cierto? Aquí por razones de espacio esto se va a hacer un poco chico, hay que ir abriendo espacio acá. Entonces tenemos la clase que se llama ingreso, ¿sí? Con todos sus atributos, ¿vale? Los atributos que hemos dicho, ¿cuáles son? ID, ¿qué más? Fecha, ¿qué más? Motocicleta, cliente, ya eso es copiar, ¿cierto? Observaciones y mecánico. ¿Listo? Esa puede ser la inglés. Y esta clase, ¿a quién está llamando? Está llamando a la clase cliente, está llamando a la clase mecánico, está llamando a la clase motocicleta, ¿cierto? Creo que sí, nada más, ¿cierto? Entonces podemos hacer así. Subir ubicando un poco más esto. Clases padres un poco acá. Motocicleta un poco acá, ¿cierto? A la par. Ingreso que los articula. ¿Vale? Ingreso está llamando a esas dos. Más adelante vamos a hablar de las relaciones entre clases. Refiere a estas flechitas, ¿cierto? Ok. Refiere a estas flechitas. Por ejemplo, hay clases que de dejar de existir, la otra también deja de existir. Es como si, por ejemplo, digamos, si motocicleta dejase de existir, ¿cierto? El ingreso deja de existir. La clase ingreso deja de existir. La razón de ser de ingreso es una motocicleta, ¿sí? Entonces, si no hay motocicleta, no hay ingreso. Esa es una relación, ¿cierto? De ese tipo. Si una desaparece, la otra también debería desaparecer de memoria, ¿ok? Esas son relaciones de agregación. Y esas relaciones de agregación, vamos a profundizarla después, es este simbolito aquí, ¿vale? Esto es esa agregación. Listo, ok, vamos. Y mecánico también alimenta un poco a esta clase. O sea que esta clase está recibiendo información, ingreso está recibiendo información de todo esto. Y ahí vamos armando un poco esto, este diagrama, ¿vale? ¿Se puede hacer mejor? Claro que sí. Por razones de tiempo estamos haciéndolo un poco así. Listo, ahí vamos. Miren que hay digamos, clases un poco independientes, pero estamos dándonos cuenta, ¿cierto?, de que esto es más, implica un poco más de lo que podíamos haber imaginado de un principio. Siempre es así, ¿okay? Siempre es así. Esto implica un sistema completo, implica más de lo que uno en un principio puede imaginar, ¿okay? Estamos solamente creando el diagrama de clases, que es lo primero que debería hacerse en los sistemas complejos. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? Chicas. Hasta ahora No. ¿Sí? ¿Vale? Perfecto. ¿Ok? Entonces, cuando una clase colecciona a otras, ¿cierto? Cuando una clase colecciona a otras, vamos a utilizar un símbolo que es algo así. Perdón. Bueno, está esta, pero aquí esta punteadita, ¿vale? Esta punteadita aquí, creo que así, listo, para que se vea algo así, ¿ok? Cuando una clase colecciona a la otra, quiere decir, eso es como una boquita que se abre y recibe como alimento de la otra, o sea, se está alimentándose directamente como la otra, ¿ok? Listo. Ahí vamos poco a poco detallando todo, ¿vale? Bien, ok, ahora viene otra clase, falta la clase salida, ¿cierto? La clase salida.
Entonces en salida podemos, ya tiene sus propios atributos, ¿cierto? Salida. Ok, vamos a copiar los atributos que son estos de aquí. Salida se alimenta de quién? De un ingreso, ¿cierto? Porque tiene que estar directamente relacionada a ingreso. También se almacena de repuestos. Es en salida donde vamos a hacer consultas al almacén. ¿Ok? Entonces, salida y almacén se relacionan. Salida se relaciona tanto con almacén como con ingreso. Entonces la ubico un poco así. ¿Vale? Entonces más o menos es así. Ahí escogí una flecha que no era. Estas no deberían ser punteadas realmente. Después vemos relaciones en las clases. A ver, bueno, algo así. Esta quedó punteada, pero no debe ser punteada. Bueno, algo así. Bueno, listo. Ahí vamos viendo la relación de clases. Listo. Ya con eso tenemos una base para ir programando. ¿Ok? Tenemos una clase para ir, o sea, una base para ir programando. Por lo menos las clases esenciales. Ya tenemos una clase persona, que es una clase padre de cliente y mecánico. Tenemos la clase motocicleta, tenemos la clase repuesto, las que alimentan a las demás. ¿Ok? Y después, cuando tengo ya hecho repuesto, por ejemplo, me puedo dedicar a crear al almacén. Y después, cuando tenga estas tres, me puedo dedicar a crear el ingreso. ¿Ok? Ahora, recordemos que estamos en un momento en el que yo no estoy pensando en mandar mensajes a la consola desde mis clases. En ninguna de estas clases se va a mandar mensajes a la consola. Este ejercicio lo vamos a desarrollar totalmente. Pero de entrada advertimos, como siempre últimamente lo hemos hecho, que ninguna de estas clases va a mandar mensaje a consola. Olvídense de eso, está mal programado, eso está mal. ¿Ok? Listo, entonces hasta el momento tenemos esto. Esa es la complejidad de mi sistema. Puede ser diferente, sí, puede ser diferente. De hecho, ingreso y salida podrían estar alimentando a otra clase que se llame registro en general. O una sola clase registro que reemplace a ingreso y salida. Puede ser también posible. Eso hay que irlo meditando, pensando, ensayarlo un poco. ¿Listo? Para eso necesitamos que reflexionar en qué forma imagino yo que debe comportarse el sistema. Perdón, el sistema, ¿vale? El sistema tiene tengo que imaginar como programador, imaginar cómo se va a, digamos, a comportar mi sistema. ¿Ok? Entonces hago un ejercicio. Ese ejercicio es el de abstracción. Y ahí vamos viendo, ¿ok? Vamos a ir dándole orden. Vamos a ir llevando el comportamiento que queremos de la vida real a un diagrama de clases. ¿Listo? Esa es abstracción. ¿Listo, chicos? Entonces, aparte de esto, ¿qué otra clase nos hace falta? La mencionó Javier al principio. Almacén. Tienda, digo. Taller, correcto. Eso, muy bien. Taller. Eso es una clase muy importante, porque es la que condensa todo, ¿cierto? ¿Cómo nos podemos imaginar taller? La clase taller, ¿cómo creen que se nos podemos imaginar? ¿Qué puede haber en la clase taller? A ver, pensemos un poco. ¿Qué contiene taller? Los mecánicos y los repuestos y el almacén. Contiene el almacén, ¿cierto? Contiene un listado de mecánicos, ¿cierto que sí? ¿Qué más? Porque es el donde está todos los mecánicos, donde está el almacén. ¿Qué más tiene un taller? Tiene también unos clientes registrados, ¿cierto? Unos clientes, puede tener un cliente registrado. Podría tener
un cliente registrado. Hay que pensar si cliente es más bien, digamos, está necesariamente relacionado a un ingreso, a un servicio de ingreso. Es decir, pensemos, si un cliente no está registrando un ingreso, ¿es necesario que lo mantengamos o puede desaparecer? Es decir, ¿será que yo puedo tener clientes registrados sin necesidad de que tengan ingresos? O con ingresos ya saldados, con ingresos y salidas ya hechos. Yo necesito consultar en algún momento si un cliente existe o no. Deberíamos de ser capaces de que en nuestro taller tener una base de datos de clientes. Una base de datos que me permita consultar pues los clientes, ¿cierto? Entonces eso sería una clase que colecciona a clientes también, pero no otra clase que se llame clientes, no, en taller. Taller es una clase que colecciona clientes, ¿cierto? Taller es una clase que colecciona ingresos. Taller es una clase que colecciona salidas. Taller es una clase que colecciona motocicletas, si se quiere. Y taller es una clase que colecciona almacenes. ¿Por qué colecciona almacenes? Porque yo no necesariamente puedo tener una sola bodega, puedo tener varias, ¿cierto? Puede ser así. Eso ya queda como a consideración de las capacidades que uno quiera del sistema. Yo lo programaría como una clase que colecciona almacenes. Almacén 1, almacén 2, almacén 3. Pero podemos, para empezar, digamos, imaginar que estamos no coleccionando, sino que tenemos un solo almacén. Punto. ¿Ok? Un solo objeto almacén. Entonces, esos son los atributos de mi clase taller. Una lista de clientes, ¿cierto? Una lista de ingresos, una lista de salidas, un almacén, una lista de motocicletas, ¿cierto? Y listo. Con eso ya tengo la capacidad de armar mi taller. Esa es la abstracción. ¿Qué hace falta? Pues además de esto, por supuesto, una clase que me permita comunicarme, que comunique todo este sistema con el cliente, con el usuario, quiero decir. ¿Listo? Sería una interfaz. Pero este es el motor lógico como tal que hemos imaginado de el ejercicio. Fíjese todo, ¿por qué me parece tan importante y tan completo este ejercicio? Con un solo párrafito, mire todo lo que contiene. No sé si tienen alguna duda. Entonces, las invito y los invito a que creen este sistema, ¿vale? A que codifiquen estas clases, pero principalmente las básicas: persona, cliente, mecánico, motocicleta, repuesto, almacén, etcétera, etcétera. Van jalando de lo más chiquito a las más generales. Y por último, pues almacén, el taller. Y finalmente, ¿qué es lo que debe ser esto? Pues almacenar registros. Básicamente es eso: registros de ingresos y registros de salida. ¿Ok? Y que me permita consultar almacenes, por ejemplo. Al almacén. Bueno, almacén, dime una comunicación entre el taller y el almacén. Dime qué repuestos están en el stock mínimo. Por ejemplo, cuando, digamos, hay en los almacenes se maneja ese concepto de stock mínimo. Cuando llega la existencia mínima, ¿cierto? Eso me podrán corregir los que han trabajado en almacenes, digamos, en negocios. De pronto Lady sabe eso más que nosotros, ¿cierto? Digamos, cuando llega un elemento a una existencia mínima, por ejemplo, quedan 10 cuadernos en una papelería, quedan 10 cuadernos, stock crítico. Hay que consultar al almacén que me diga si tal o tal producto, ¿cierto?, está en stock crítico. O sea, ese tipo de consultas son las que deberíamos programar en almacén. Poco a poco, a medida que vamos llegando, porque vamos a crear todo este sistema, a medida que vamos llegando al almacén, vamos a ir, digamos, apropiándonos más de qué es lo que debe hacer un almacén, qué es lo que debe almacenar, qué operaciones me debe permitir realizar. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente
un ejercicio de abstracción, chicos. Esto es lo que que hiciéramos el día de hoy, ¿vale? Ahora en adelante vamos a programarlo, ¿listo? Las invito y los invito a que programen este ejercicio con este tipo de relaciones, ¿vale? No sé si tienen alguna duda. Nada, bueno, entonces esto es lo que queríamos que quisiéramos hoy. ¿Listo? Es un ejercicio de abstracción y pues nos estaremos viendo en los próximos encuentros ya con los grupos separados para ir, digamos, afianzando un poco más estos conceptos de programación orientada a objeto, la abstracción, digamos, las estructuras de datos, ¿cierto? Ese tipo de conceptos, todas que implican el programar, el ir aprendiendo a programar sistemas un poco más complejos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos una maqueta. Las invito a que lo realicen. Primero, obviamente, no se vayan directamente a, digamos, a código sin tener este diagrama de clases. Es súper importante. Creo que se va viendo la importancia del por qué primero hacer diagramas de clase y después programar. ¿Ok? Entonces, si necesitan pues esta maqueta, me la pueden pedir o pueden repasar la clase como quieran, pero entonces ese ejercicio necesito que lo hagan porque nos va a ayudar a ir sofisticando más y poniendo más complejas nuestras aplicaciones. Listo, chicos, entonces no siendo más, creo que no hay dudas porque he preguntado varias veces y no me dicen nada. Podemos entonces descansar por hoy. Listo, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, excelente. Gracias, Angie. Gracias, hasta Daniel. luego. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Chao, Gracias, Javier. profe. ¿Vale? Ay, profe, ¿Sí? pregunta, en este programa se me hace cómo está haciendo los